bueno, el último bloque de ideas que quería compartir con ustedes tiene que ver ya no solamente con esa posibilidad que es muy conocida de el cine como una representación de la arquitectura, sino como pues lo que da título a esta charla, que es el cine como experiencia arquitectónica. Y aquí quisiera yo retomar a uno de los pensadores de los que hablé en el primer módulo, que es Gaston Bachelard. Les recuerdo que Gaston Bachelard, desde el principio de su libro La poética del espacio, trata de hacer, hace más bien una pregunta extraordinariamente compleja sobre la esencia del habitar y sobre la esencia de la intimidad. Y lo primero que dice es que para poder responder a esa pregunta, no debemos considerar la casa como un objeto. Pero bueno, eso se desarrolla en las primeras 3 o 4 páginas de uno de esos libros que es fundamentales para entender la arquitectura y por lo tanto para comprender al ser humano. Uno se preguntaría entonces, ¿cómo le hace Bachelard para tratar de responder a esa pregunta, ¿no? Y Bachelard introduce categorías que son sumamente interesantes y que trabaja en gran parte de su obra, que no es solamente la poética del espacio, sino en otros de los libros que él publicó, y en concreto me gustaría centrarme en uno que es la categoría de ensoñación y de imaginación, por ejemplo, y de recuerdo. Y esta idea de la ensoñación en Bachelard es sumamente interesante. Bachelard es consciente de que en la vida de todos los seres humanos, a mí haciendo un paréntesis ahí, Bachelard me cae muy bien porque es un pensador que no se casó efectivamente con una corriente, sino que abrevó de las corrientes más importantes de su época en el siglo XX. Y entonces, por ejemplo, su libro tiene mucho de fenomenología, pero nunca formó parte de los grupos de fenomenólogos en Francia. Su libro también tiene mucho de psicoanálisis, pero tampoco es que él fuera un psicoanalista y que particularmente estuviera dialogando solamente con Freud o con Jung, o con Lacan después. No, es un pensador que tenía ciertas inquietudes y que las trabajó a lo largo de toda su vida sin formar parte propiamente como de un gremio o de una escuela cuya adscripción le quitara libertad, ¿no? Eso me gusta a mí mucho de Bachelard. Y Bachelard en muchas de sus obras trabaja entonces con este tema de la ensoñación, ¿no? Y por supuesto que Bachelard es consciente que la vida de los seres humanos ha transitado por diferentes lugares en donde, digamos, en términos corporales y afectivos, el ser humano se ha sentido en casa. Decía yo en este primer módulo de cómo entender la arquitectura y cómo entender el cine, sobre esa peculiar característica de los seres humanos de ser seres desarraigados o fisurados o rotos respecto del entorno. Bachelard sabe eso, ¿no? Y Bachelard, partiendo también desde ahí, dice, independientemente de todas las dificultades que puede tener la vida humana, el ser humano siempre ha tenido, cada vida individual, cada biografía individual, un momento, ciertos momentos o pasajes de su vida en donde se siente en casa, en donde se siente protegido, en donde se siente en intimidad, en donde se siente seguro. Por supuesto que esos primeros lugares son, voy a decirlo así, prediscursivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, un lugar en donde me imagino que la mayoría de nosotros y de los seres humanos vivos tuvimos una sensación de extraordinaria acogida, de extraordinario cuidado, fue dentro del vientre de nuestras madres, ¿no? Fue nuestra estancia intrauterina. Sin embargo, digo que es una estancia
prediscursiva, porque efectivamente todavía no teníamos palabra como para poder describir o decir qué es lo que se siente estar en el vientre de la madre como un lugar de extraordinaria acogida, ¿no? En la medida en la que un ser humano empieza a tener lenguaje, esa es también la medida en la que empieza a tener una memoria discursiva. Cuando yo tengo lenguaje, entonces yo puedo recordar ciertas cosas y efectivamente pronunciar palabras para decir cuáles son aquellos recuerdos, ¿sí? Uno de los problemas con los que se topa Bachelard en ese libro, que es La poética del espacio, es cómo poder recordar aquellos elementos que parece que se nos escapan de la memoria justamente por haberse fijado en nuestra vida antes de nosotros tener lenguaje. Por ejemplo, esto es normal para todos, si tratáramos de recordar cómo fue nuestra estancia en el líquido amniótico, pues diríamos, es ridículo, no lo podemos recordar. Bueno, para Gastón Bachelard podría haber una puerta de entrada a ese tipo de memoria, que efectivamente no va a ser una memoria fija y no va a ser una memoria fijada por lo lingüístico o por la palabra, pero sí va a ser una especie de remembranza, de ensoñación, él diría, ¿no? Son estos procesos justamente en donde se ensueña un pasado. Es decir, ese pasado no lo podemos representar ahora, por eso excede a la representación, que es lo que traté en el segundo módulo, excede a la representación, pero eso no significa que no haya sido vivido por nosotros y que no haya sido vivido físicamente y emocionalmente. Es decir, que el niño, por ejemplo, en esas estancias iniciales, como en el vientre de la madre, pues ya es alguien con cuerpo y ya es alguien con emociones, ¿no? Bachelard entonces dice, para cerrar con este tema de Bachelard, dice que las estrategias, digamos, más importantes, las estrategias metodológicas para llegar a la esencia del habitar y a la esencia de la intimidad son, por ejemplo, la ensoñación o la imaginación. ¿Por qué la imaginación? Porque para Bachelard, que ahí sí, con una precisión fenomenológica, traza los límites de la memoria, él en algún momento dice una frase que a mí me fascina, que es: memoria e imaginación no permiten que se les disocie. Eso es algo que podemos ver en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Como sucede en cualquier estudio fenomenológico, y el carácter de Gastón Bachelard es fenomenológico, es fácilmente constatable en nuestras vidas. Nosotros, por ejemplo, podemos tener ciertos recuerdos de nuestro cumpleaños número 3 o de nuestro cumpleaños número 4, ¿no? O de nuestro cumpleaños número 5, pero cuando nosotros tratamos de ser increíblemente fieles a ese recuerdo, me parece que llegaríamos a la conclusión de que nunca estamos completamente seguros de si esa imagen que tenemos o si esa palabra que tenemos es realmente el recuerdo, es decir, realmente coincide la imagen con lo que sucedió en la realidad, o si es, por ejemplo, un proceso de imaginación o de, por ejemplo, construcción familiar o colectiva, ¿sí? A mí me puede decir alguien, por ejemplo, ¿te acuerdas que en tu cumpleaños número 5 te dijeron, después de la canción de las mañanitas, y te empujaron la cara en el pastel y quedaste todo embarrado? Y yo puedo decir, sí, claro que me acuerdo. Pero si me hago la pregunta con precisión y digo, ¿de verdad lo recuerdo?, siempre me va a quedar la duda de si efectivamente recuerdo ese momento, o lo que estoy haciendo es imaginármelo a partir de la construcción que yo tengo, por ejemplo, del relato de mi mamá, que en todas las reuniones familiares habla de ese cumpleaños en donde me hicieron eso, o por ejemplo de las 3 o 4 fotografías que hay de ese momento y que yo he visto 5, 6 o 10 veces. Y entonces cuando yo digo, de verdad recuerdo ese momento, nunca tengo la certeza de si el recuerdo cuadra con la realidad o si el recuerdo es una invención imaginativa con ciertos datos reales, pero por ejemplo tomando en cuenta representaciones como lo pueden ser el relato de la familia o las fotografías familiares, ¿no? Ese ejercicio para el esfuerzo que trata de hacer Bachelard, pues es interesantísimo, ¿no?
porque uno puede ir, por ejemplo, recordando cuáles fueron los momentos en los que más cómodo y más seguro se sintió en las casas que lo albergaron de niño o de niña. Eso es un esfuerzo fantástico en términos emotivos, ¿no? Recordar qué tenía la casa de la infancia, cuál era el rincón de la casa en donde yo me sentía seguro, por ejemplo, ante el miedo de una tormenta, o ante el miedo de un regaño de los papás, o ante el miedo de una persona que se aproximaba y no nos caía muy bien. Esos pequeños refugios van quedando guardados, digamos, primero en el cuerpo y en los sentimientos, y solo después en la memoria lingüística. Solo después uno los puede pronunciar. Pero cuando los puede pronunciar ya están a destiempo, ¿sí? Uno pronuncia esa imagen cuando la imagen ya está impresa en nuestro cuerpo y ya está impresa en nuestras emociones, ¿no? Eso es lo que hace fabuloso el libro de Gaston Bachelard, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el cine? Pues muchísimo. Creo yo que de igual manera en la que el cine puede servir, como ya lo dije, como representación de el espacio, o representación de la arquitectura, o representación de lugares, o representación de elementos arquitectónicos como una ventana, una puerta, una escalera, etc. Así como el cine puede ser eso, el cine también puede estar articulado de manera que produzca ese tipo de ensoñaciones que nos lleven, que nos hagan viajar a los lugares primigenios de nuestra infancia, aquellos lugares en donde se resuelve el gran enigma de nuestro arraigo al mundo, de nuestro desarraigo inicial, ¿sí? Somos seres desarraigados, seres que no sabemos cómo vivir, como lo hemos dicho, seres que somos biológicos, pero biológicamente incompletos, y hemos tenido acceso a artilugios culturales, casas por ejemplo, pero no solamente casas, también objetos, también palabras, que nos han hecho sentir en casa, que nos han hecho sentir seguros, ¿sí? ¿Cómo regresar a esos lugares? Bueno, uno de esos mecanismos, y me parece que el cine es extraordinario en ello, es, junto con Gaston Bachelard, el proceso de la ensoñación y de la memoria. Es un cine que, claro, prácticamente no se difunde, es un cine que se distribuye poco, es un cine que suele ser no muy narrativo, o que la narrativa no es importante, no muy simbólico o no muy representativo, como lo dije en el caso de Milagros Mumenthaler y en el caso de Heinz Hemingway, los ejemplos que puse como directores y director y directora que hacen un trabajo extraordinario de la representación del espacio en un cine fantástico. No lo critico en absoluto, al contrario, lo alabo. Pero más allá de eso, hay directores que logran que a partir de su cine el espectador pueda, digamos, viajar a través de sus películas. Y en ese sentido es donde también la experiencia cinematográfica rompe la noción del objeto cinematográfico, ¿sí? Es decir, rompe la noción de que el cine o la película es un objeto de duración específica, un objeto que dura 1 hora o 2 horas. El cine deja de ser un objeto temporal para ser una relación específica con la vida de la persona que lo está experimentando. Para hacer ese tipo de cine se requiere de una sensibilidad enorme, y también, afortunadamente, hay muchos ejemplos de eso. Desgraciadamente, ejemplos que, como ya lo dije hace rato, pues no son muy comerciales o muy vistos, ¿no? Creo yo que es el cine que justamente, deliberadamente, conscientemente, el director o la directora están conscientes de que aquello que están creando no es un objeto cerrado, sino es, vamos a decirlo así, una especie de ventana o de puerta abierta que puede abrir el espectador y que quién sabe a dónde lo lleve, o que puede transitar, por ejemplo, en un pasillo el espectador y que quién sabe a dónde lo lleve. Es un cine muy abierto, ¿no? Es un cine
aquí ya quiero poner ejemplos específicos, voy a poner dos ejemplos latinoamericanos, el cine de Lucrecia Martel, directora argentina, y el cine de Carlos Reigadas, director mexicano joven. Es un cine que su estructura misma no está cerrada en el sentido, contrastémoslo, por ejemplo, con las películas norteamericanas que suelen estar en cartelera y que suelen ser vistas por muchas personas y que pueden ser muy buenas y muy interesantes y muy divertidas y muy entretenidas, ¿no? Pero ese tipo de películas que efectivamente están hechas como producto son películas en donde el objeto mismo, el objeto cinematográfico mismo, no permite que el espectador entre en ellas. ¿Sí? Lo que hay en la película, eso es todo lo que hay. El espectador lo único que le corresponde es abrir los ojos y dejar que esas imágenes y sonidos entren por sus ojos y por sus oídos, y no tiene que hacer nada para relacionarse con la película más que mantener los ojos abiertos y los oídos. Son películas cerradas, son películas que generalmente son rápidas, tienen un proceso de montaje y de edición acelerado en donde ni siquiera yo puedo pensar entre un plano y otro. Son películas que cuando terminan, efectivamente terminan. Son películas que a veces cuando terminan, no solamente terminan en ese momento, sino que hacen que terminen para la posteridad. Pensemos en estas películas infantiles en donde te dicen, por ejemplo, que el príncipe y la princesa fueron felices para siempre, ¿no? Son películas en donde no solamente se terminó la película efectivamente con el príncipe y la princesa juntos, sino que además el director o la directora te clausuran toda otra posibilidad distinta a la de el hecho de que estén juntos el príncipe y la princesa, porque te dicen que ya estuvieron juntos para siempre. El espectador ni siquiera puede decir, ¿y qué tal si mañana se pelean? ¿No? No puede ni siquiera decir eso. La película ya está clausurada en el momento en el que termina, pero además en todo el futuro. Hay otro tipo de películas que en su estructura misma permitan que, digámoslo así, el espectador o la espectadora transiten, naveguen adentro de ellas. Son películas cuya estructura, lejos de bloquear al espectador en solamente estar viendo una imagen o estar escuchando un sonido, hacen que el espectador entre en ellas y empiece a vivir también un poco dentro de ellas. En un pasaje, por ejemplo, del libro ya que he citado muchas veces, La poética del espacio de Gastón Bachelard, cuando él está hablando de la ensoñación, él dice, en este momento me gustaría, y creo yo, que el lector ideal es un lector que ya ni siquiera está poniendo atención a mis palabras, sino que tiene su imaginación en su casa de la infancia. Eso habla de un pensador extraordinariamente generoso, que dice, por ejemplo, ya no quiero que le hagas caso a mis palabras, sino que mis palabras te lleven a tus lugares primigenios, ¿sí? En el cine puede suceder exactamente lo mismo. Por decir un ejemplo, en el cine de Lucrecia Martel, aquí apunté una frase de una entrevista que le hacen a propósito de la película La Niña Santa, que es la segunda de sus películas. Lucrecia Martel solamente ha hecho 4 películas, y aquí tiene una frase que a mí me parece genial y la quiero compartir con ustedes. Dice ella, me gusta cuando la gente se distrae y piensa en su propia vida y no en la película.
claro, el cine de Lucrecia Martel está hecho así. Está hecho estructuralmente para que entre cada plano, entre cada imagen, que suelen ser muy lentas, muy sensibles, también muy cotidianas, el espectador empiece a ensoñar ahí adentro. De tal manera que cuando termina la película uno tiene la sensación de que apenas empieza, ¿sí? Son películas que cuando terminan a veces sales con una sensación, digamos, como de desconcierto, ¿no? ¿Y en qué terminó esto? ¿A poco es un final si nunca se trató de nada, ¿no? Pero la película queda viviendo adentro de uno mucho tiempo, ¿sí? Yo creo que ese es el tipo de cine que podríamos decir que hace más justicia y que cuaja más con eso que también podemos llamar experiencia arquitectónica. Una experiencia arquitectónica que efectivamente necesita del objeto, por supuesto, como el cine necesita de la pantalla y de la representación, pero es mucho más que el objeto. En la arquitectura es claro, se necesita el objeto o el trazo del lugar o los elementos arquitectónicos, pero eso te puede llevar a una experiencia, por ejemplo, de pertenencia al mundo en lugar de desolación, y lo mismo puede suceder con el cine. Yo creo que, y por eso decidí titular esta charla, el cine como experiencia arquitectónica, que el cine efectivamente tiene ese mismo potencial que tiene la arquitectura de hacernos sentir en casa. Y pues con esto quisiera yo terminar esta intervención y agradecerles su escucha y agradecer también al proyecto de Pensar. Muchas gracias.